La primera vez que sospeché que Laura tenía a otro fue cuando volví a casa antes de tiempo y encontré un vaso de whisky medio lleno en el salón. Yo no bebo whisky. Y Laura nunca ha soportado el whisky. Eso fue el martes, 7 de octubre. Me acuerdo porque ese día me cancelaron una reunión en Madrid a última hora y volví a Valencia en el tren de las 16:45. No avisé, no vi la necesidad. Tenía ganas de cenar con mi mujer, ver una película, estar tranquilos. Pero cuando abrí la puerta, algo no cuadraba. Todo estaba en su sitio, como si nada. Pero el ambiente, joder, el ambiente olía raro. No a perfume, no a sudor. A presencia. Como cuando entras en un sitio donde alguien acaba de irse corriendo. Silencio absoluto, pero un silencio cargado. Como si las paredes acabaran de escuchar algo que tú no debías oír. Fui al salón y ahí estaba el vaso. Cristal grueso, uno de esos que usamos solo cuando vienen visitas. Whisky con 2 hielos derretidos hasta la mitad. Me quedé mirándolo, quieto, como un idiota. Lo primero que pensé fue, ha venido su padre. Pero su padre lleva 1 año sin pisar nuestra casa, desde que discutieron por aquella tontería de la herencia. Entonces escuché la cisterna. Alguien estaba en el baño. Pensé que era Laura, y lo era. Salió en bata, con el pelo mojado, como si acabara de ducharse. Y me miró con una mezcla de susto y fastidio, como si yo fuera el intruso. ¿Qué haces aquí tan pronto?, preguntó, secándose el cuello con una toalla pequeña. Me cancelaron una reunión, respondí, aún de pie junto al vaso. ¿Y ese whisky? Ella miró el vaso como si no lo hubiera visto antes. Ah, eso, no sé, quizá lo dejaste tú ayer. No le respondí. Solo la miré. Yo no bebo whisky. Lo ha escuchado 1000 veces. Es demasiado fuerte, me revienta el estómago. ¿Seguro que no ha venido nadie? Insistí, tranquilo, sin levantar la voz. ¿Quién va a venir, David? Me respondió como si fuera una pregunta absurda. Pero no era absurda. No cuando bajé al cuarto de la colada y encontré una camiseta de hombre que no era mía en el cesto de la ropa sucia. Negra, con el logo de una banda de rock que Laura odia. No era nueva, ni comprada como pijama. Estaba usada, con olor a colonia masculina. Y no la reconocí. No dije nada en ese momento. No grité. No hice ninguna escena. No soy ese tipo de hombre. Volví al salón, me senté en el sofá, agarré el vaso y le di un trago. Confirmado, whisky. Y del caro. Desde ese momento, lo supe. No tenía pruebas, no había visto nada. Pero lo supe. Porque hay cosas que uno siente en el cuerpo antes que en la mente. El vaso, la camiseta, el silencio. El nerviosismo en su cara. Los detalles son lo de menos. La verdad se reconoce. Lo que no sabía aún era cuánto iba a cambiar mi vida en los siguientes días. La mañana siguiente fue incómoda, pero no diferente a otras en las que Laura y yo discutíamos o simplemente no hablábamos mucho. Nos cruzamos en la cocina, ella preparó café, yo desayuné en silencio. Lo curioso es que ella se mostraba tranquila, como si lo del vaso de whisky nunca hubiera existido. Me dijo que tenía claustrofobia emocional últimamente, que necesitaba más aire, que todo le pesaba demasiado. Me limité a asentir, fingiendo que no me afectaba. No era momento de hablar ni de aclarar nada. No cuando tenía más preguntas que certezas y ni una sola prueba en la mano. Pero algo había cambiado, algo que me obligó a empezar a mirar distinto todo lo que me rodeaba. Y no pasó mucho tiempo hasta que lo encontré. Ese mismo sábado Laura salió por la tarde con la excusa de que iba a ver una obra de teatro con su amiga Clara. Según ella, era una función de esas alternativas,
de esas que le gustan a ella, en un teatro pequeño del centro. Me pareció extraño porque Clara no es de ese tipo de planes y además sabía que ese fin de semana su madre estaba enferma y que no pensaba salir de casa. Podía haberle preguntado directamente, pero no lo hice. Me limité a esperar, porque algo me decía que esa noche no iba a ser como las demás. Laura se fue a las 7, con ese vestido que usa solo cuando quiere sentirse especial. Se maquilló más de lo normal, se peinó con esmero, y cuando le pregunté si quería que la acercara, me dijo que no, que le apetecía caminar un poco. Me pareció conveniente, así no tendría que fingir más. Una hora después, cogí el coche y la seguí. Tardé en encontrarla porque no salió directamente hacia el teatro, como había dicho. Tomó otra dirección y al final se metió en un bar de tapas que nada tenía que ver con teatro alternativo. Me quedé en el coche, aparcado en doble fila, observando desde el retrovisor. Pensé que quizás se reuniría con Clara allí, pero lo que vi fue otra cosa. Laura entró sola, y no pasaron ni 5 minutos cuando apareció un tipo que yo no conocía. Alto, delgado, algo mayor que ella, con camisa blanca y chaqueta oscura. Se saludaron con 2 besos, pero el segundo fue lento, demasiado lento. Luego se sentaron uno frente al otro, pero sus piernas se rozaban por debajo de la mesa. Pedí una cerveza en el bar de al lado y me senté en la terraza desde donde podía verlos sin que me notaran. Los observé durante 1 hora. Hablaron poco, pero se reían con complicidad. No eran 2 viejos amigos ni tampoco compañeros de trabajo. Había una tensión entre ellos que no deja lugar a interpretaciones. Cuando ella se levantó para ir al baño, él sacó su móvil y lo desbloqueó. En ese instante, me levanté y me acerqué lo suficiente como para verlo sin que se diera cuenta. No necesitaba escuchar lo que decía, ni ver los mensajes. Vi su fondo de pantalla, una foto de Laura sonriendo en una terraza que reconocí perfectamente. Fue en Málaga, el verano pasado, durante una escapada que supuestamente había hecho con sus amigas del instituto. No era una selfie, era una foto tomada por alguien más, seguramente por él. Volví al coche sin hacer ruido, con el estómago revuelto y la cabeza como una lavadora. No sabía si vomitar, gritar o arrancar el coche y embestir ese bar hasta hacerlo polvo. Pero no hice nada. Esperé. Ella volvió a casa a las 11:30. Entró como si nada, se quitó los zapatos, se duchó y se metió en la cama sin decirme una palabra. Yo fingí estar dormido, pero cada músculo de mi cuerpo estaba alerta, cada segundo era una tortura. Al día siguiente, decidí que no iba a quedarme sentado esperando a que me destruyera con sonrisas y excusas. Si había algo que quería, era verla admitirlo. No por rabia, sino porque ya no podía soportar ese doble juego en mi propia casa. Así que me armé con la calma de un asesino a sueldo y le propuse que cenáramos fuera esa noche, solo ella y yo, como cuando empezábamos a salir. Aceptó con cierta sorpresa, incluso con una sonrisa de alivio. Me puse una camisa limpia, reservé en un restaurante bonito, no caro, pero íntimo, y la llevé como si aún me creyera la mentira. Durante la cena, la dejé hablar. Habló de su semana, del instituto, de sus alumnos, de un proyecto de teatro que quería montar con los chicos. Escuché todo, asentí, incluso reí cuando hizo un comentario sarcástico sobre la directora. Y cuando llegó el postre, le pregunté: ¿quién es el del bar? La cuchara se quedó a medio camino entre el plato y su boca. Me miró sin entender, o fingiendo no entender. ¿Qué bar? Respondió, pero ya no tenía la misma voz. El del sábado. El de camisa blanca. El del whisky que dejó en casa. Ahí sí me miró diferente. No con miedo, sino con rabia. Como si yo fuera el culpable por haber visto lo que no debía. No dijo nada al principio. Solo dejó la cuchara, se apoyó en el respaldo y cruzó los brazos.
No tienes derecho a espiarme. Tampoco tú a mentirme. No estoy mintiendo, dijo, pero ya ni ella se lo creía. Ese hombre es solo un amigo. ¿Un amigo con fotos tuyas en su móvil? ¿Un amigo que deja whisky en nuestra casa? ¿Un amigo con el que te ríes como si fueras otra persona? Se quedó callada. Yo también. El camarero vino a preguntar si todo estaba bien y le pedí la cuenta. Cuando salimos del restaurante, no me dirigió la palabra. Llegamos al coche y se subió sin mirarme. En casa, fue directa a la habitación. Yo me quedé en el salón, sentado en silencio, con una pregunta en la cabeza que me repetía como un disco rayado: ¿cuánto tiempo llevaba pasando esto? No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la otra. A partir de ese momento, ya no quería pruebas. Ya no necesitaba pillarla en la cama con otro. Lo que necesitaba era una respuesta clara. Y, si no me la daba ella, la iba a sacar yo. La confrontación no fue una escena planificada, no fue una de esas situaciones en las que uno respira hondo, se mira en el espejo, ensaya las palabras y se prepara emocionalmente para lo inevitable. Fue más bien una explosión contenida que no pude frenar, como cuando uno aguanta el vómito demasiado tiempo y al final sale todo sin control. Fue un jueves por la noche, después de una semana entera de miradas esquivas, silencios calculados y una tensión en el ambiente que podía sentirse al entrar a casa. Esa noche, Laura volvió del trabajo más tarde de lo habitual, según ella porque tuvo una reunión con los padres de los alumnos. Cuando entró, llevaba el pelo revuelto, no por el viento, sino porque alguien lo había tocado. Su perfume estaba más marcado, su maquillaje desechó en los bordes de los ojos. No parecía una mujer que acaba de salir de una reunión educativa, parecía una mujer que acaba de salir de una habitación en la que pasó algo que no quería contarme. No me moví del sofá, la esperé. Cuando entró al salón y me vio sentado, con las luces apagadas, solo con la del televisor encendida, supo que algo iba a pasar. No dijo nada, solo se quitó los zapatos y se fue directo a la cocina. La seguí. ¿Te fue bien la reunión con los padres? Sí, se alargó un poco, pero bien, respondió sin mirarme, abriendo la nevera como si estuviera buscando algo que sabía que no estaba. ¿Y él qué tal? ¿Quién? Él, el de los bares, las fotos, el whisky, las risas. Ahí sí me miró. Cerró la nevera y apoyó las manos en la encimera. David, ya hablamos de esto. Te dije que es solo un amigo. ¿Un amigo al que ves a escondidas? ¿Un amigo que tiene fotos tuyas que yo nunca he visto? ¿Un amigo que entra a nuestra casa cuando yo no estoy? No me trates como un idiota, Laura, ya basta. No eres un idiota, pero estás actuando como uno. Te estás montando una película en la cabeza porque no sabes cómo manejar tus inseguridades. Si tienes un problema conmigo, dilo, pero no inventes cosas. Lo vi todo, Laura. Te vi con él. Los vi en el bar. Vi cómo se miraban. Vi cómo se tocaban. Lo seguí hasta su coche. Sé su matrícula. Sé dónde vive. Sé más de lo que piensas. Así que no me vengas con discursos de celos y películas mentales. Guardó silencio. Por primera vez desde que todo empezó, no encontró una excusa. No hubo un giro dramático, no hubo lágrimas, ni una confesión inmediata. Solo se quedó mirándome con la cara vacía, como si le hubieran borrado todos los gestos. Pasaron al menos 20 segundos hasta que habló. No fue planeado. No lo busqué. No era mi intención. Pero lo hiciste. Y lo seguiste haciendo. Y lo escondiste. Y me mentiste en mi cara. Y lo trajiste a nuestra casa. A nuestro salón. Donde vemos pelis los domingos. Donde comemos juntos. Donde hemos dormido la siesta abrazados.
Lo trajiste aquí, sabiendo que me iba a romper. ¿Qué mierda esperabas que hiciera cuando me diera cuenta? No lo traje. Él vino una vez. Fue un error. No volvió. ¿Y eso qué cambia? ¿Cambiaría algo si solo fue una vez? ¿Sabes lo que hace una sola vez? Lo cambia todo. No quiero separarme de ti. Pues no deberías haberte acostado con otro. No lo entiendes, David. Hace tiempo que entre nosotros no hay nada. Dormimos en la misma cama y parece que estamos en habitaciones distintas. Ya ni me miras, ya no hablamos. Yo también necesito sentir algo. Y en lugar de hablarlo conmigo, ¿decides follarte a otro? No me hables así. No soy una cualquiera. Pues estás actuando como una. Cállate. No. Se quedó temblando. Se le llenaron los ojos de rabia, pero no lloró. Dio un paso hacia mí y bajó la voz. Me cansé de esperar a que fueras el hombre que eras antes. El que me abrazaba, el que me escuchaba, el que me tocaba sin que tuviera que pedírselo. Me cansé de ser invisible en mi propia casa. No sabes lo sola que me he sentido los últimos años. Ni siquiera preguntaste si me pasaba algo. Asumes que el problema soy yo, pero tú también lo has provocado. ¿Y no se te ocurrió decírmelo? Lo intenté. Muchas veces. Pero tú estabas en tu mundo. En tu trabajo, en tus rutinas, en tu café de las mañanas, en tus silencios eternos. Me estaba apagando aquí dentro y tú ni lo notaste. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No lo justifica. Pero lo explica. No. No lo explica. Porque por mucho que yo me haya vuelto un cabrón ausente, tú tenías la obligación de decírmelo, no de buscar un sustituto a mis espaldas. Esto no es solo una crisis, Laura, esto es una traición. Y no se arregla con terapia de pareja ni con promesas. Esto se rompió. No quiero perder lo que tenemos. Ya lo perdiste. Se quedó inmóvil. Yo también. Nadie lloró. Nadie se abrazó. Nadie pidió perdón. Todo lo que teníamos colapsó sin ruido, como un edificio viejo que se viene abajo solo por el peso de los años mal llevados. Ella se fue a dormir. Yo me quedé en el sofá, mirando la pantalla apagada del televisor como si fuera un espejo. No necesitaba más explicaciones. No quería escuchar más discursos de culpa compartida. Esa noche entendí que no hay forma digna de compartir la cama con alguien que ya entregó su cuerpo y su tiempo a otro. No importa cuántas excusas haya. Lo hizo. Lo eligió. Y me dejó fuera. La mañana después de nuestra discusión fue silenciosa pero tensa, con ese tipo de calma que solo sirve para dejar espacio a los pensamientos más pesados. Laura salió temprano hacia el trabajo como si nada hubiese pasado, sin dejar notas, sin buscar reconciliaciones. Me miró de pasada al salir, pero no hubo palabras. Yo me quedé en casa, sentado frente al portátil, sin abrir ningún archivo del trabajo. Lo que hice fue distinto, más personal. Abrí una carpeta vacía en el escritorio y la nombré Laura. A partir de ese momento, cada cosa que hacía era con un único objetivo, preparar una venganza que no se viera como tal, sino como una simple consecuencia lógica de sus acciones. No quería escándalos ni violencia ni discusiones teatrales. Quería algo que le doliera y que no pudiera revertir. Lo primero fue empezar a sacar copias de todos los papeles importantes. Tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas, hipoteca, seguros, extractos bancarios, todo. Lo pasé a PDF y lo guardé en esa carpeta. Después revisé los correos de nuestro proveedor de Internet, el mismo donde ella tenía sus suscripciones de streaming, y también copié todas sus contraseñas. Con eso tenía acceso a sus correos, a su nube personal, a sus reservas, a todo lo que hacía sin que yo supiera.
Me llevó un día entero ordenar todo y armar un archivo cronológico de sus movimientos. Encontré más de lo que imaginaba, escapadas de fin de semana que yo creía que eran congresos, billetes de tren a lugares donde no conocíamos a nadie, reservas para 2 personas en restaurantes caros que nunca pisamos juntos. No había fotos explícitas, pero no las necesitaba. Las fechas hablaban por sí solas. Al segundo día contacté a un abogado. No pedí cita formal, solo le escribí un correo explicándole que necesitaba asesoramiento para un posible divorcio por infidelidad. No usé palabras emocionales. Lo escribí como si fuera una reclamación de seguro. Preciso, directo, sin adornos. Él me respondió esa misma tarde, citándome para el lunes a las 9. Sabía que eso me daba 4 días por delante para seguir con mi plan. No me interesaba arruinarle la vida, no quería verla en la calle ni quitarle todo. Solo quería que sintiera lo mismo que yo cuando vi ese vaso de whisky en la mesa del salón. Esa certeza tranquila de que todo se había roto y no tenía arreglo. El tercer día, sabiendo que ella tenía una reunión larga en el instituto, fui hasta el edificio donde trabajaba él. Había revisado su dirección en una de las reservas y confirmé que trabajaba en una gestoría pequeña en el centro. Me presenté en la puerta con una carpeta en la mano y una cara que no expresaba nada. Esperé a que saliera, lo observé desde lejos durante unos minutos. No era especialmente guapo ni elegante. Era solo un tipo común, con una barriga incipiente y el pelo más ralo de lo que mostraban las fotos de su perfil. Cuando lo tuve a 2 metros, me acerqué. «¿Eres Marcos, verdad?» Me miró como si estuviera reconociéndome. «¿Nos conocemos?» «No. Pero deberías saber quién soy». «No sé de qué hablas». «Soy el marido de Laura». Se quedó quieto. No dijo nada. Lo miré sin rabia, sin levantar la voz. «No vengo a golpearte ni a insultarte. Me das igual, la verdad. Solo vengo a que sepas que sé todo. Y que si te acercas de nuevo a ella, te vas a arrepentir. No porque te vaya a hacer nada, sino porque lo voy a contar todo. En tu trabajo, en tu familia, en donde sea. No tienes derecho a amenazarme. No te estoy amenazando. Te estoy avisando». Él no respondió. Se metió en el edificio y no volvió a salir mientras estuve allí. No necesitaba más. Solo quería que supiera que ya no era un secreto. Que ya no tenía ventaja. Ese mismo día llamé al seguro de salud y eliminé a Laura como beneficiaria secundaria. Cambié las contraseñas de todas las cuentas que estaban a mi nombre. Cancelé nuestras reservas de vacaciones para diciembre, las que habíamos hecho meses antes, pensando que íbamos a reconciliarnos. Saqué el dinero de nuestra cuenta común, la que usamos para gastos del hogar, y lo trasladé a una cuenta personal que ella no conocía. El cuarto día imprimí todo. Las reservas, los mails, los movimientos. Lo puse todo en una carpeta física, con fechas y detalles marcados con marcador amarillo. No para dárselo a ella, sino para entregárselo al abogado. Esa misma noche, cuando volvió a casa, me saludó con normalidad. Me preguntó si quería cenar algo. Le dije que ya había comido. Me miró raro, notó que algo había cambiado en mí. No dije nada más. Ella se duchó, se acostó y apagó la luz. Yo me quedé en la cocina hasta tarde, escribiendo una carta. La carta no era un testimonio ni una confesión emocional. Era un inventario. Una descripción de lo que había hecho durante esa semana. Cada paso, cada archivo copiado, cada contraseña cambiada. No lo hice para que se sintiera vigilada, sino para que supiera que ya no podía esconderse más. La dejé en la mesa del salón, al lado de su taza de café. Me fui a dormir. El domingo despertó antes que yo.
Cuando bajé, estaba sentada en el sofá, con la carta en la mano. No me miró al principio. ¿Todo esto es en serio? Más serio que nuestro matrimonio ahora mismo. ¿Y para qué haces esto? ¿Para qué me sienta culpable? Ya me siento culpable. Lo sabes. No es por culpa. Es para que entiendas que todo tiene consecuencias. Si querías una vida con él, podías haber sido sincera. Pero me mentiste, me usaste, y encima querías seguir actuando como si nada. Eso ya no. Yo no quería que termináramos así. Tú no querías terminar. Querías tener todo. Y eso no funciona. ¿Y ahora qué? Ahora vas a leer eso de nuevo. Vas a pensar si quieres irte o si quieres quedarte. Pero si te quedas, no va a ser bajo tus condiciones. Porque tú rompiste el acuerdo. Yo solo estoy cerrando la puerta que dejaste abierta. Se quedó en silencio. Yo me fui al cuarto a vestirme. No dije más. La decisión ya estaba tomada. Quería que lo supiera, que lo sintiera, que viviera esos días con la misma certeza que me había invadido a mí, que todo estaba a punto de cambiar. El lunes por la mañana, me desperté antes que ella. No porque tuviera algo pendiente, sino porque había decidido que ese sería el último día que compartiríamos la misma cama. No lo anuncié con drama, no hice las maletas ni dejé una nota escrita con frases solemnes. Solo tomé un café en silencio, revisé la carpeta con los documentos que iba a entregar al abogado y me vestí como cualquier lunes. Cuando Laura bajó, me miró diferente. Ya no estaba tensa, tampoco tranquila. Era una mezcla entre resignación y cálculo, como si supiera que estaba por llegar algo que no podía frenar, pero aún esperaba poder manejarlo. Desayunamos sin hablar. Ella ni siquiera preguntó si tenía algo que decir. Me observaba de reojo, como queriendo anticiparse a lo que vendría. Y vino, pero no ahí. Fui a la reunión con el abogado y le entregué todo. Él revisó los papeles sin sorpresa, solo me hizo un par de preguntas concretas sobre la propiedad de la casa y las cuentas conjuntas. Me dijo que, con la evidencia que tenía, la separación se podía tramitar de forma bastante rápida y que incluso podía argumentarse para no pagarle compensación alguna. Le dije que no me interesaba castigarla económicamente. Solo quería que el proceso fuera limpio, claro, definitivo. Al volver a casa, ella estaba en el estudio, sentada frente al ordenador, aunque no parecía trabajar. Me acerqué sin rodeos y me paré en la puerta. Ella giró la silla y me miró sin hablar. Necesitamos hablar, le dije, y ella asintió. Fui al salón. Nos sentamos uno frente al otro, con la mesa de centro entre nosotros. Esta vez no evité el contacto visual. No me tembló la voz. Ya no había nervios ni dudas. Fui al abogado. Empezamos con el trámite. Laura no se inmutó. No levantó la voz ni se echó a llorar como habría hecho hace unos años, cuando las discusiones eran por estupideces y el drama servía para recuperar algo. Esta vez no había posibilidad de eso. ¿Es eso lo que quieres? Me preguntó, como si la decisión fuera aún negociable. Es lo que decidiste tú. Yo solo estoy siguiendo lo que ya empezó. No es justo. No lo estás pensando con claridad. Lo que pasó, no fue solo culpa mía. Claro que no fue solo culpa tuya. Pero la decisión de engañarme sí lo fue. La decisión de ocultármelo. La decisión de seguir como si nada después de acostarte con otro. Esa parte sí fue tuya. No es tan simple. Sí lo es. No éramos felices, eso está claro. Pero tú decidiste resolverlo acostándote con otro y luego seguir durmiendo conmigo. Eso no tiene arreglo. Quise parar. Lo intenté. No lo suficiente. No estoy enamorada de él. No quiero una vida con él.
Eso no cambia nada. Lo hiciste porque quisiste. Y cuando tuviste la oportunidad de confesarlo, seguiste mintiendo. Tenía miedo de perderte. Me perdiste igual. Y peor. ¿No crees que podríamos empezar de cero? Ir a terapia, darnos un tiempo. No. Porque no quiero pasarme la vida preguntándome si va a volver a pasar. Porque no quiero mirar tus mensajes mientras duermes ni revisar tus movimientos para sentir que tengo control. Yo no quiero esa vida. Y tú tampoco, aunque no lo digas. Ella se quedó en silencio. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Me miró como quien acepta una condena, no porque esté de acuerdo, sino porque ya no puede hacer nada al respecto. ¿Te vas a ir de la casa? No. La casa es mía. Tú puedes quedarte por un tiempo, pero vamos a dividir los espacios hasta que el proceso termine. Yo me quedaré en el cuarto de invitados. ¿Y los amigos? ¿Qué les vas a decir? La verdad. Que nos separamos porque me engañaste. ¿Y si te piden que no cuentes eso? No me importa lo que quieran escuchar. No voy a proteger una mentira más. ¿Y tu familia? Ya lo saben. Se lo conté el fin de semana. ¿Y qué dijeron? Lo que esperas. Que me lo imaginaban, que les dolió, que me apoyan. Pero eso no cambia lo que voy a hacer. Laura se levantó y caminó hacia la cocina. Abrió el grifo, tomó un vaso de agua y lo bebió sin apuro. Volvió con el vaso en la mano y se quedó de pie. Voy a buscar piso. No me quiero quedar aquí. No quiero vivir en esta casa sintiéndome observada. Haz lo que quieras. Pero hasta que te vayas, las reglas son claras. No vamos a fingir. No vamos a compartir nada. No voy a hacer de amigo. No voy a jugar a la familia civilizada. Solo quiero que esto termine. ¿Alguna vez me vas a perdonar? No. Pero con el tiempo voy a dejar de pensar en ti. Y eso me basta. Laura no dijo nada más. Se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón, revisando los papeles del abogado y organizando mis cosas en carpetas distintas. Ya no pensaba en lo que había pasado. No tenía preguntas. No quería saber si lo seguía viendo, si se arrepentía, si pensaba en volver conmigo. Todo eso ya no era mío. Ya no formaba parte de mi vida. Ahora solo quedaba terminar de cerrar esa etapa y seguir adelante sin mirar atrás. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero no en el sentido de paz ni de alivio, sino de una rutina sin sobresaltos que se volvió casi mecánica. Laura y yo compartíamos el mismo techo, pero no nos cruzábamos más de lo necesario. El cuarto de invitados se convirtió en mi dormitorio, en mi oficina, en el único espacio en el que me sentía completamente separado de todo lo que ella significaba. Ella empezó a llegar más tarde del trabajo, pasaba más tiempo fuera, evitaba cualquier conversación que no fuera sobre temas prácticos. Las compras se dividieron, los horarios también. No hubo peleas, ni escenas, ni súplicas. Ya no quedaba nada que discutir. Lo único que había que hacer era terminar de cerrar lo pendiente. El abogado se encargó de todo con eficiencia. Yo le pedí que no buscara dejarla en la calle ni quitarle todo, pero sí que dejara claro que la propiedad era mía y que ella debía abandonar la casa al finalizar el trámite. No hubo objeciones por parte de Laura. Supongo que entendía que no tenía margen para negociar. En algún momento incluso me pareció que deseaba marcharse cuanto antes, como si no soportara la idea de seguir respirando el mismo aire que yo, aunque no habláramos. Lo que más me impactó en ese tiempo no fue su frialdad, sino mi propia capacidad para mantenerme firme. Durante los primeros días pensé que tal vez me quebraría, que quizás aparecería el típico impulso de querer arreglarlo todo, aunque solo fuera por costumbre. Pero no.
Lo que sentía era tan claro que no dejaba espacio para la confusión. Y no se trataba de rabia, al menos no una rabia violenta. Era más bien una decisión tomada desde la certeza de que ya no había nada que rescatar. Había cruzado una línea sin retorno, y una vez que lo entendí, cualquier intento de volver atrás me pareció absurdo. Mis amigos cercanos supieron la verdad poco a poco. No hice una campaña para difundirlo, pero tampoco lo oculté. Algunos se sorprendieron, otros no tanto. Varios me confesaron que siempre les pareció que Laura era demasiado distante, que nuestra relación tenía una fachada más sólida de lo que realmente era. Uno incluso me dijo que se había sentido incómodo con algunas actitudes de ella en reuniones, pero que no quiso decirme nada para no parecer entrometido. Me molestó escucharlo, pero también entendí que en ese momento nadie podía haber hecho nada. Éramos nosotros los responsables de lo que pasó, y especialmente ella por cruzar el límite que no se perdona. Una tarde, mientras guardaba documentos en cajas para reorganizar mi espacio, encontré un álbum de fotos de nuestros primeros años. Lo abrí por impulso, pero no duré ni 2 minutos mirándolo. No porque doliera, sino porque ya no reconocía a las personas de esas imágenes. Éramos otros. Con otros problemas, con otras ilusiones, con otra manera de mirarnos. Guardé el álbum sin pensarlo demasiado, no por apego, sino por esa costumbre que tenemos de no tirar ciertas cosas aunque ya no nos importen. El día que Laura se fue, no hubo despedida. Cargó sus cosas en el coche de su hermana, se despidió con un gesto seco y no volvió a entrar. No preguntó si yo estaba, no buscó un último diálogo, ni siquiera dejó un mensaje. Me enteré de que se había ido porque la casa estaba en silencio, porque su cepillo ya no estaba en el baño y porque el perfume que solía impregnar el pasillo ya no flotaba en el aire. Salí al salón, me senté en el sofá, y por primera vez en muchos meses, no sentí tensión. No era alegría ni alivio, pero sí una especie de descanso mental que necesitaba hace tiempo. Con el paso de los días, empecé a recuperar rutinas olvidadas. Volví a salir con algunos amigos, retomé el hábito de correr por las mañanas, algo que había dejado por falta de motivación. Incluso volví a cocinar solo para mí, con calma, con gusto, sin pensar en horarios compartidos ni en lo que ella prefería. Era como si poco a poco mi casa se acomodara a mi nueva vida. No había entusiasmo, pero sí orden. Y eso ya era mucho después de tanto caos emocional. No volví a saber nada de ella. No la busqué ni intenté saber si seguía con él o si había empezado otra cosa. En ese sentido, tuve claro desde el principio que no quería volver a vincularme emocionalmente a su historia. Lo único que me interesaba era cerrar el ciclo, y lo hice. Cuando llegaron los papeles del divorcio ya firmados por ambas partes, no sentí nada especial. Solo firmé, los devolví y taché un pendiente más de mi lista. Lo que me sorprendió fue darme cuenta de que ni siquiera tenía una sensación de pérdida. Porque lo que había perdido ya se había ido mucho antes de firmar nada. El papel solo lo confirmaba. Hoy, cuando la gente me pregunta por qué terminó mi matrimonio, respondo sin adornos. Digo que me engañó y que no lo acepté. Algunos se incomodan, otros me felicitan por la claridad. Yo no busco ninguna reacción. Solo digo la verdad. Porque si algo aprendí en todo esto es que ocultar lo que duele solo alarga el daño. Aceptarlo y actuar en consecuencia es lo único que sirve. No sé qué vendrá después. No tengo planes de rehacer mi vida con nadie ni de quedarme solo para siempre. Solo sé que ahora mismo estoy bien como estoy. Sin dramas, sin mentiras, sin la necesidad de fingir una relación que ya no existía. Lo que viví con Laura fue real en su momento, pero también fue una historia que dejó de tener sentido cuando se rompió la confianza. Y una vez rota, no hubo nada que me hiciera pensar en reconstruir lo que quedó. La vida sigue, sí, pero no como una frase hecha,
sino como una secuencia de días que simplemente avanzan. Yo decidí que los míos ya no van a girar alrededor de una persona que eligió salir de mi vida sin respeto. Ahora camino solo, pero no vacío. Camino con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Y para mí, eso es más que suficiente.